Micrófono abierto. De 2 más 2. Y con nosotros Alexander Cabrera, director comercial de Atenas Consultores. Como sabemos, ellos tienen una data fresca en el momento prácticamente, les puede llegar y analizan porque ellos están en terminales importantes, en las cajas de autoservicios en general, y tienen una buena muestra que alimenta las estadísticas del sector, por ejemplo también de mayoristas, retail, y igualmente por supuesto su consultora. Algunos de estos datos pueden ser del dominio público, otros son para los informes especiales, pero Alexander compartió recientemente algunos datos que evidenciaron cuál fue el comportamiento de las personas ese día viernes, ya va a ser una semana, de este último apagón en el país. Bienvenido, Alexander, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Saludos. Fue interesante para ustedes recoger la data de ese día. ¿Y qué evidenció? Mira, aquí hay varios factores importantes con este tema del apagón que vivimos el viernes 30. Uh-huh. Y aquí hay que verlo de dos puntos de vista. Hay que verlo de vista del punto del consumidor, el punto de vista del consumidor de Caracas y del punto de vista del consumidor que está fuera de Caracas. El consumidor que está, lo podemos ver, el consumidor que está en Caracas sufrió un apagón. O sea, los caraqueños, nosotros sí dijimos, hubo un apagón de luz. Uh-huh. Los que están fuera de Caracas, ellos decían, bueno, se fue la luz. O sea, es normal que se dé la luz. El tema es que, bueno, había un proceso que de una u otra manera esos consumidores que están fuera de Caracas están más preparados que los consumidores que viven dentro de Caracas, ¿no? Y te digo por qué están más preparados, porque bueno, tienen plantas eléctricas, tienen algunas metodologías alternas para poder solventar y que el día a día del tema de la luz definitivamente es complicado fuera de Caracas. Para un poco el consumidor de Caracas es un tema más nuevo que darnos con el tema de la luz, pero hay un tema bien interesante y que tenemos que rescatar en el nivel de consumo. En los últimos 45 días, el consumidor venezolano ha vivido 3 picos de consumo muy importantes. El primer pico fue el preelectoral, el día antes de las elecciones. El segundo pico fue el postelectoral, martes y miércoles postelecciones. Y el tercer pico de consumo fue el que vivimos ahorita con el tema el apagón. Ahora, algo bien interesante. Esos 3 picos de consumo esos 3 picos de consumo, que la variación de venta estuviese con respecto a los días anteriores por encima del 16-18% en valor. O sea, el consumidor se movió muy fuerte en función de adquirir productos de algunas necesidades específicamente. Pero lo más importante de esto es que definitivamente el mercado venezolano, tanto el retailer como el manufacturero, y esto también hay que de una u otra manera reconocerlo, tuvieron la capacidad de poder llenar nuevamente anaqueles de una manera muy rápida y no ver el efecto de desabastecimiento que podemos tener en algunos productos en el anaquel venezolano. Aquí dicen el informe que ustedes mandaron, ¿cómo fueron sus compras? Creo que a lo mejor ya lo habrá citado, pero está muy bien precisado. ¿Cómo fueron sus compras durante la falla del servicio? 52% salió de compras el viernes durante la falla del servicio y 48% restante decidió no realizar ninguna compra. Es decir, que la gente pudo manejar de manera general esta situación con más tranquilidad. Así es, de hecho, de las categorías más compradas, en ese 52% de que la gente salió a hacer sus compras fueran 21% velas, 18% agua potable, 11% todo lo que tiene que ver con charcutería, 11% todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, 8% todo lo que tenía que ver con algún sistema de encendido, fósforos, para estar en ese proceso. Y lo más importante, por eso te digo que hay que valorar también la parte positiva, es que el consumidor venezolano, el 56% de las transacciones fue en efectivo, 32% fue por transacciones de tarjeta de débito, 14% en efectivo, dólares o euros, 11% pago móvil. O sea, el consumidor venezolano definitivamente se ajustó y se sigue reajustando a este tipo de situaciones que puedan estar pasando en el país.
Recordemos que estamos entrevistando a Alexander Cabrera, director comercial de Atenas Consultores. Alexander, ¿este estudio lo centraron en Caracas o abarcaron otras ciudades del país? Esto es total nacional, pero pesa mucho. Recuerda que hoy en Venezuela, de cada $100 gastados en Venezuela, $42 están concentrados en Caracas, Maracay y Valencia. Esos $40, eso hace un peso bien importante en la compra, y el otro 60 en el resto de Venezuela. Pero fue un estudio total nacional donde el mayor peso, vuelvo insisto, de la afectación de las compras, del pico de compras, estuvo enfocado en Caracas, Maracay y Valencia. Aquí también otra nota de tu flash, servicio eléctrico, dice 23% de los hogares en los Andes manifestaron que se mantuvieron en su lugar de trabajo. Eso representa, aquí dices que quiere decir eso, más 6 pp con respecto, 6% con respecto al total nacional. 6 puntos porcentuales con respecto al total nacional. Y te digo por qué, porque estas son zonas que viven sin luz. Entonces era normal que, de hecho, cuando hacíamos la encuesta, la gente decía, oye, en Caracas la luz se fue a las 4:30 de la madrugada, sí, y la gente se levantó de sus camas preocupada por qué estaba pasando. En el resto de las regiones lo que te decían era que fuera luz y siguió durmiendo porque pensaba que era un apagón más. Sí, hubo hasta peleas en las redes sociales entre los que viven fuera de Caracas y los que vivimos en Caracas. Pero también hay gente que señalaba, bueno, tampoco es cierto que en Caracas sea perfecto todo con respecto al fluido eléctrico, pero bueno, sabemos que en las regiones lo viven más. Así es, pero hay un dato interesante. El 5% de la gente se fue por la playa. ¿Ah? Eso, qué relajados. Fíjate que, perdón que te interrumpa con respecto a eso que comentas en la playa, porque a mí me pasó el día viernes que justamente por producto de lo que vives, yo empecé a preguntar en ciertos sitios que yo voy en la noche si iban a abrir y me dijeron que sí y estaban llenos. Y me di a la tarea de hacer lo mismo que hice el primer fin de semana después de las elecciones y te das cuenta que hay como una necesidad de diversión y sobre todo, por lo menos en todo lo que es el eje de Sabana Grande, impresionante. Y eso lo vi yo el viernes en la tarde en la medida que se fue reincorporando el servicio eléctrico. O sea, el 5%, vamos a aclarar, el 5% de los que están en esa muestra que ustedes tienen dijeron haber sido para la playa. Por supuesto que los lugares de playa, ¿no? No es que, no es que en Mérida fueron para la playa. No, exacto. Entonces, eso es lo que hace definitivamente que el consumidor buscó alternativas en ese sentido, porque hay un valor muy interesante. Claro, cuando tú vienes a ver, cuando tú ves que el 17% se mantuvo en su lugar de trabajo, era porque en su lugar de trabajo tenían alternativas para mantener el servicio eléctrico, sea por una planta eléctrica, sea por algunos alternativos que pudieran, pero ojo, el 73% de la gente se quedó en su casa. Fíjate que hay un dato que tiene el estudio, Alexander, que dice que el 71% dice que la falla del servicio eléctrico no me ha hecho pensar en cambiar mi forma de comprar, ¿no? Pareciera que nos ha dado como una coraza el tener tantos años con fallas en el suministro, obviamente en el interior del país más que en Caracas, como para seguir afrontando la vida cotidiana entendiendo que hay una falla estructural. Mira, y lo que tú dices es tan cierto. Cuando tú analizas y tú dices, bueno, se fue la luz, cuando tú ves el ticket de compra, sacando las categorías que bien nombramos, velas, encendedores, fotografías, pero cuando tú vienes a ver y tú dices, ya va, la gente está comprando charcuterías y carnes, tú dices, ya va, pero si se va a ir la luz, ¿cómo la gente lo va a guardar? Entonces, ahí definitivamente la gente no está cambiando su hábito de consumo por este tipo de cosas. La gente está manteniéndose porque la gente se está preparando para ese tipo de situaciones. Fíjate que a mí me ha pasado que yo en 2 oportunidades he estado en una obra de teatro en plena función, queda oscura y la gente automáticamente saca sus celulares para que la función continúe y no para. Así es. Y más bien Entonces, y eso sorprende mucho a los actores porque no se esperan, piensan que hay que y la gente sigue como que quiero ver mi función y esto no nos va a detener. Mira, y los datos interesantes, un datazo interesante es que cuando estos 3 picos de consumo que hemos tenido en los últimos 45 días, aquí hay un punto importante. Uno, siempre podemos pensar de que estos picos de consumo están afectando o van a afectar el consumo en el mes. Y cuando cerramos el mes se comportó igual. ¿Qué fue lo que pasó? La gente adelantó algunas compras. Bueno, si iba a comprar 1 kilo de harina,
Bueno, el pico lo que hizo fue, bueno, voy a comprar las 2 o las 3. Tampoco pueden comprar mucho más porque tampoco el poder adquisitivo les da para poder comprar un mes o 2 meses de inventario. Entonces también estos picos de consumo lo que están haciendo es de una u otra manera adelantar la acción de compra. Y el segundo dato interesante es que tampoco es que estamos saliendo del patrón de consumo. La gente sigue consumiendo sus mismas categorías, algunas otras categorías que ayudan al proceso, pero la gente está entendiendo definitivamente que hay un proceso que el consumidor se está ajustando. Yo no sé si alguien lo midió, estaba tratando de tuitear algunos datos, sabes que nosotros, bueno, trato de tuitear algunas cosas buenas del programa como esta que estamos hablando contigo para que la gente esté pendiente, pero no sé si alguien lo midió, ya que estás en ese sector de encuesta, porque a mí me extrañó mucho, el apagón fue en la madrugada aquí en Caracas y que mucha gente salió a trabajar. Generalmente en otro momento no había sido así. También pensé que era por el tema de que, bueno, muchas personas desinstalaron WhatsApp, otros están fuera de X. Quizás esto había incidido. ¿Alguien midió esto? Mira, lo que nosotros medimos fue que el 26% de la gente salió de su casa por falta de información. O sea, la gente asumía que era un apagón de luz en el sector y cuando iba a llegar a su lugar de trabajo, el tema estaba solventado. Pero el 26% lo que dice la gente es: yo salí porque pensé que era en el sector, por falta de información. Es lógico. Fíjate que otro dato que me llama la atención del estudio, Alexander, tiene que ver con el hecho de que la gente tiene pues su disponibilidad de efectivo en bolívares. Recuerdo que el famoso apagón del 2019 agarró a la gente sin efectivo, salvo que tuviera divisa, y en ese momento había poco circulante en bolívar. Tiene la impresión que el Banco Central ha ido emitiendo billetes y hay un circulante en bolívares que pesa más que en dólares. Mira, eso es un punto interesante y que a nosotros nos llamó la atención, porque cuando tú ves que el 56% de la gente dice que pagó en bolívares, a mucha gente, cuando mostramos este estudio en el día de ayer, mucha gente le extrañaba, pero entre ellos mismos decían, pero ya va, yo ya puedo sacar bolívares de un cajero automático. El tema es que ya mucha de la gente perdió ese hábito, pero el venezolano de a pie, que necesita pagar la camionetica, que necesita pagar el metro, tiene hoy efectivos en su bolsillo bolívares. Y bueno, uno lo ve en la calle de manera impresionante. Tú has puesto el mejor ejemplo, las camioneticas y los colectores. Así es. Y eso es una adaptación definitivamente que está viviendo hoy el venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, por siempre tener a la prensa pendiente para darnos esos pequeños daticos que son muy importantes para leer el consumidor. Por supuesto que los estudios ya se los deja a tus clientes, pero agradecemos siempre estar en ese monitoreo. Muchísimas gracias, Alexander. No, gracias a ustedes. Todo el éxito para Atenas Group. Él es el director comercial de Atenas Consultores. Y hoy tenemos información.